el corazón de la historia, tras la mayor oscuridad, la humanidad firmó un pacto, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Buenas tardes, licenciada. El día de hoy nos adentraremos en la historia de estos pilares fundamentales para todas las personas. Para entender su trascendencia es importante conocer su origen, ligado a la conciencia que surgió después de las guerras mundiales, especialmente la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Con esto la creación de las Naciones Unidas y por último la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este no era un documento jurídicamente vinculante al principio, pero sí estableció las bases sobre el derecho inherente a las personas como ideal y guía para la creación de tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, estos tratados se definen como acuerdos escritos y jurídicamente vinculantes entre estados soberanos, donde se comprometen a reconocer, respetar, proteger y garantizar los derechos y libertades fundamentales de todas las personas bajo la jurisdicción de cada país, es decir, el poder que tienen sus tribunales para juzgar y aplicar leyes sin discriminación alguna. Algunas características de estos tratados internacionales de derechos humanos son las siguientes. De carácter jurídicamente vinculante. Una vez que el Estado los ratifica, se convierten en la ley obligatoria para el país y este debe establecer su legislación para el cumplimiento de estos tratados. Es decir, que limitan el poder del Estado, ya que éste no puede crear o dejar una ley que estaba anteriormente que viole o que no garantice los derechos humanos de las personas. Como segunda característica, universalidad. Protegen a todas las personas en cualquier parte del mundo, sin discriminación alguna por su raza, sexo, religión, etc. Como tercera característica, indivisibilidad e interdependencia. Reconocen que todos los derechos son importantes y la realización de un derecho a menudo depende de otro. Un ejemplo sería, en El Salvador anteriormente no se protegía el derecho a la vida por las pandillas, entonces el Estado no podía garantizar tampoco el derecho a la educación de estas personas, ya que ni siquiera protegía el derecho que tenían a la vida. Y como última característica, el desarrollo progresivo. Permite la adaptación a realidades actuales. Por ejemplo, ahorita nos encontramos en la era digital y con esto surgen los derechos digitales como el derecho a la privacidad en línea, a la libertad de expresión, el derecho al acceso a Internet y la protección contra el ciberacoso. Estos tratados tienen un sistema de protección que se sustenta en el derecho internacional. ¿Pero qué es el derecho internacional? Es el conjunto de normas y principios que rigen las relaciones entre los estados y permite la existencia y validez de estos acuerdos al establecer reglas sobre cómo se negocian, se firman, se ratifican y se interpretan y se aplican estos tratados. Así un estado al adherirse a estos tratados se compromete a cumplir el principio, los pactos deben cumplirse. Este principio es la piedra angular del derecho internacional y establece que las obligaciones de derechos humanos sean legalmente exigibles a nivel global. Siguiendo con el tema de los tratados internacionales de derechos humanos, es muy importante de que existan mecanismos que supervisen y vigilen a los estados para que sepamos que se están cumpliendo las obligaciones que conllevan los tratados internacionales de derechos humanos. Por ello, Derechos Humanos de las Naciones Unidas ofrece apoyo, orientación y conocimiento a una amplia gama de mecanismos de supervisión de los tratados de derechos humanos. Estos están divididos en dos categorías. La primera categoría son los órganos basados en la Carta de la ONU. Primero tenemos lo que es el Consejo de Derechos Humanos, el cual es un organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas. Este está compuesto por 47 estados miembros que son responsables de la aplicación y supervisión de los derechos humanos en todo el mundo. Luego tenemos lo que es el examen periódico universal, el cual es un procedimiento singular que consiste en un examen de todos los expedientes de derechos humanos de todos los estados miembros de las Naciones Unidas. Luego tenemos lo que son los procedimientos especiales, el cual son expertos independientes en derechos humanos que informan y asesoran sobre las diferentes situaciones que ocurren en países o diferentes temáticas. Estos expertos no perciben ninguna remuneración y ellos son elegidos por un mandato de 3 años. Tenemos después la siguiente categoría, que son los órganos creados en virtud de los tratados internacionales. Estos son comités
comités de expertos independientes que supervisan que se apliquen los principales tratados internacionales de derechos humanos. Son 9 comités los que están y ellos son los que supervisan que siempre se estén cumpliendo los tratados internacionales. En ellos podemos poner, por ejemplo, las quejas cuando alguna vez en un estado no están cumpliendo lo que conllevan los tratados internacionales de derechos humanos. Las obligaciones y compromisos que cada uno de estos tratados internacionales llevan y ellos los supervisan para saber que así ellos lo están cumpliendo. Luego tenemos los desafíos para los tratados internacionales de derechos humanos. Nosotros como equipo hemos investigado y creemos que uno de los principales desafíos para que se cumplan y siempre estén respetándose las obligaciones, como habíamos mencionado antes, de los tratados internacionales es el Estado. ¿Por qué? Bueno, principalmente el Estado tiene la obligación de que si rectifica uno de estos tratados o más, deben de cumplir lo que ello conlleva. Por ello, sabemos perfectamente que algunos estados tienen mucha más compromiso con lo que son los asuntos políticos e económicos de un país. Dejan un poco de menos, digamos así, lo que son los derechos humanos. A veces los tratados internacionales conllevan la responsabilidad de hacerlos cumplir dentro de un estado y que las personas sean, digamos, beneficiarias de lo que es los tratados internacionales. Como por ejemplo hay muchos tratados como de la tortura o de lo de la mujer, de los derechos de las mujeres. Pero como así algunos estados no ponen el más interés, digamos, a estas obligaciones que son importantes para la ciudadanía en general, ellos tienen mucho más interés en las cosas que no llevan los derechos humanos, que no conllevan a lo que es a la persona, solamente están más enfocados en cosas políticas. Y aunque a muchas veces sí es importante estas razones políticas y económicas en un país, también deben de cumplirse si se han rectificado los derechos humanos en un tratado internacional, el cual une un vínculo no solamente al Estado y a la ciudadanía, sino que también a los diferentes Estados miembros de las Naciones Unidas. Por ello, es importante que nosotros tengamos conocimiento de los tratados internacionales. Asimismo, se asemeja mucho y está en mucha conexión con lo que eran los mecanismos de supervisión de los tratados internacionales de derechos humanos, ya que de esa manera vamos conociendo y tenemos mucho más aprendizaje sobre cómo funciona o la manera en la que podemos denunciar si los sentimos violentados sobre algún derecho fundamental que tengamos nosotros. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Rosa Yamilet Pérez Horto. Yo les voy a continuar con el tema. Ejemplos de tratados internacionales de los derechos humanos. Pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales. Es un tratado internacional adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976, que busca proteger los derechos económicos, sociales, culturales de las personas, derecho a un trabajo digno, derecho a condiciones de una vida adecuada, alimento, vivienda y salud, derecho a la educación, derecho a la seguridad social, derecho a participar en una vida cultural. Estos pactos es fundamental porque reconoce que la dignidad humana no solo depende de las libertades políticas, sino también del acceso a condiciones básicas para una vida digna.
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un tratado internacional que protege y promueve los derechos humanos de las personas con discapacidad. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006 y entró en vigor el 3 de mayo del 2008, que garantiza igualdad ante la ley, acceso a educación, salud, empleo y justicia, participación plena en la sociedad, respeto a su dignidad, autonomía e independencia, accesibilidad en un entorno físico, virtuales y servicios. La importancia. La Convención reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derecho, no solo destinarios de ayuda. Es un avance hacia una sociedad más exclusiva y equitativa. El Salvador ratificó la Convención el 14 de diciembre del 2007. La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Es uno de los tratados internacionales más importantes en la defensa de los derechos humanos. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1984 y entró en vigor en 1987. Este tratado busca prevenir y sancionar la tortura, estableciendo mecanismos de monitorios y denuncias y obligando a los estados a tomar medidas para evitar y castigar la tortura. Prohibición absoluta de la tortura. La Convención establece que ningún estado puede permitir o tolerar la tortura, ni siquiera en circunstancias excepcionales como la guerra, la inestabilidad política. Obligaciones de los Estados partes. Los Estados partes se comprometen a tomar medidas legislativas, administrativas y judiciales o de otros ídoles para prevenir y sancionar la tortura. Muchas gracias. Conclusión. Los tratados internacionales de derechos humanos son acuerdos vinculantes que surgen de la conciencia global posguerra y la Declaración Universal de 1948, buscando proteger la dignidad humana universalmente. Definen derechos, establecen obligaciones claras para los estados y limitan su poder, todo bajo el amparo del derecho internacional. Aunque enfrentan desafíos en su implementación, su continua aplicación y evolución son fundamentales para hacer realidad la visión de una humanidad libre e igualitaria y para construir un mundo más justo. Muchas gracias.